Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, vais llegando, adelante. Muy bien, estupendo. Bueno, no somos muchos, pero somos unos cuantos, ¿eh? Yo la primera vez que vi esas cosas tienen 2 personas. O sea que vamos mejorando. Os agradezco un montón que hayáis elegido pasar este ratito con una tarjeta bonita que hay fuera, aquí con nosotros escuchando estas informaciones que esperamos que sean diferentes, que os hagan pensar que tal vez las cosas se pueden hacer de otra manera de lo que nos vienen contando. Y ese es un poco el objetivo de la cultura regenerativa, que es una metodología o un conjunto de maneras de hacer las cosas que se basan en la vida del suelo y la fertilidad del suelo como la base de todo el sistema productivo. Es un poco permacultura. ¿Alguien aquí ha oído hablar de la permacultura? ¿Alguien me suena? ¿Alguna persona? ¿Poca gente? Básicamente es diseño inteligente. Vamos a aprovechar los recursos que tenemos, vamos a no generar residuos, vamos a potenciar la vida del suelo como base de la fertilidad y la rentabilidad, y todo eso para poder darle respuesta al productor profesional que vive de ello, o al aficionado que le gusta para comer sano, pues tiene sus maneras de hacer. Y la Asociación de Agricultura Regenerativa en Iberia lleva 5 años trayendo a maestros internacionales que nos enseñan ese por qué y ese cómo hacer. Y tenemos el honor de recibir al profesor Piñeiro en esta ocasión, que es ya la cuarta visita que hace Iberia, y viene a visitarnos tanto porque él tiene toda una vida de experiencia y metodologías demostradas para poder hacer esa agricultura sana y rentable para las personas. Y quiere compartirlo con nosotros porque considera que Iberia es un punto clave en el planeta. Está entrando el desierto por Iberia. Y además es la huerta de Europa. Entonces es un punto muy importante. Y de hecho hoy nos mandaba un compañero un artículo que dice que oficialmente el 20% del territorio español es desierto. Esto ya es una cifra oficial. Esto nos lo ha mandado Rubén esta tarde. El 20% de España es desierto. Y esto lo tenemos que llenar. Mañana será 25. Mañana será 25. Claro, si seguimos así, pues así nos va a ir. Pero la buena noticia que traemos es que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo que pasa es que no es fácil, no es una receta, y además es un poco muy contra lo que se viene haciendo. No es ir contra nada, sino que es ir a favor de. Y estamos a favor de la vida, y a favor de la salud, y a favor de la rentabilidad y la dignidad del productor. Así que el profesor nos aporta todo un conocimiento científico y práctico, empírico, que asegura que lo podemos hacer. Así que mañana celebramos aquí un curso de introducción a la cría de cerdos a campo, algo muy relevante en esta región y que esperamos que vengan muchos productores. Y si conocéis a alguno que no se le ha quedado, decídselo, porque es un lujo poder hacer un curso con este profesor aquí en Bello, gracias al apoyo del ayuntamiento que nos ha apoyado, en todo y de una manera increíblemente generosa, que es muy rara de encontrar. Y gracias a eso, el curso de mañana cuesta solo 10 euros e incluye la comida local y natural en todo lo posible, o sea, soberano. Con lo cual, quien le conozca a alguien que todavía no se ha enterado, que debería enterarse, aunque solo sea por escuchar cómo se puede hacer esto, pues os invitamos a que lo digáis también, si lo de hoy os suena. Y bueno, traemos a estos maestros con la intención de capacitar a gente de cambio aquí, en Iberia. Que la gente de aquí seamos capaces de adaptar a nuestra realidad y de enseñar a otras personas también. Así que esto es algo incipiente, pionero, que de momento somos los locos y las locas de la colina, pero que sabemos en cada región que visitamos es cada vez más. Y en esta región, en Levante, desde hace más de un año que se dinamiza un grupo local, hace año y medio así, un grupo, lo llamamos Nodo, de Agricultura Regenerativa de Terres de Levante. Y son un grupete de gent molt maca que se reúnen con regularidad, que organizan cursos, que hacen actividades, que están empezando a poder difundir estas cosas a
Así que vosotros en papelito de la salida, si quieres apuntar tu correo electrónico para que te lleguen informaciones del nuevo Levante, de actividades en San Sencillo. Están aquí presentes varias personas del nodo, muchas gracias por venir. Gracias al Ayuntamiento, de verdad, porque realmente es una oportunidad muy grande. Gracias a todos vosotros por elegir estar aquí. Le voy a pasar el micro al profesor. Y, si me permite, profesor. Buenas tardes, no sé si buenas tardes o buenas noches, con eso oscuro que hay acá. Quiero inicialmente presentar mis agradecimientos a los que permitieron que yo viniera acá y estar con ustedes para un encuentro en que nosotros pensamos poder discutir con ustedes problemas realmente importantes y, más que importantes, urgentes e inadiables. Primeramente a Ari, en la persona de Ana Ribón, que organiza todo eso y que tiene una dinámica muy especial y que como consecuencia permite nuestra presencia aquí. Al ayuntamiento que auspició materialmente la oportunidad de nosotros estamos acá, lo que es muy importante, porque no es una cosa común que los organismos oficiales pasen a apoyar iniciativas como esta, que son iniciativas de mucha importancia para la vida de la gente. Y obviamente un agradecimiento muy especial a cada una y a cada uno de ustedes que acá están, venciendo un final de tarde sábado para venir acá para discutir con nosotros algunas cuestiones realmente muy importantes. Yo voy a presentar a ustedes un tema de mucha importancia y en algún momento posiblemente yo voy a comentar cosas que ustedes nunca habían escuchado y es natural que eso crea una inquietud o una duda y desde luego cualquier una o cualquier uno de ustedes, por favor, me interrumpen y vamos a analizar, discutir, cambiar opiniones, sin ninguna clase de constrangimiento. De mi parte, me gusta mucho cuando la gente que viene acá, ¿no?, prestigiar el evento, que participe. Y ahora me ocurrió un mensaje de un sabio inglés, Bernard Shaw, que dijo lo siguiente, que cuando se hace una charla, una conferencia, ¿no?, y que no hay ninguna pregunta, es un tiempo perdido. Entonces yo no quiero que para nosotros todo sea un tiempo perdido y todos participen y puedan opinar. Esta noticia de que el 20% del suelo español ya es desierto no me sorprende, porque la forma como se está usando el suelo acá en España, en la mayoría de las situaciones, no en todas, desde luego, es realmente un paso hacia el desierto. Y en este sentido, quiero informar que eso no es un problema de España, ese es un problema del mundo. Y que, según los datos de FAO y de ONU, a cada segundo, ¿no?, un segundo, se pierden 2.420 toneladas de suelo. Entonces, el mundo está caminando para el desierto. Y lo que es
realmente muy impresionante, muy incluso chocante, ¿no? Es que los gobiernos no se dan cuenta de eso, o mejor, se dan cuenta pero no hacen nada. De la misma forma que se pierde, hay una desertificación, o sea, pasan de ambientes, de ecosistemas con alta biodiversidad a desiertos, ¿no? Hay una desertificación de 1.370 hectáreas por hora. Los últimos datos que fueron publicados por una revista inglesa, The Scientist, dicen que en el año 2045 no va a haber más suelo agrícola en el mundo. Entonces son situaciones, son números muy, muy graves, ¿no? Por otra parte, hay quizás un problema mucho más grave. Es que de los 7.000 millones de personas que existen en el mundo, 1.000 millones pasan hambre. Y que a cada 5 segundos se muere un nene de hambre. Entonces son números muy, muy graves, ¿no? Muy serios, que normalmente no se divulgan. Y cuando se divulgan, se hace una forma, ¿no?, de maquillar para que la gente no razona sobre la importancia y la eminencia de estos números. En Brasil, una organización de empresarios hizo una investigación para ver a cada $1.000.000 que el agronegocio produce, cuánto se necesita invertir para corregir los daños ambientales que este $1.000.000 produce. Y el resultado fue que se necesita $22 millones. Entonces vean, y ahí nosotros empezamos a entender el problema, ¿no? Si para corregir la desgracia que está siendo producida por los métodos convencionales, necesita 22 veces más de inversión de que lo que él produce, obviamente el sistema que se produce es absolutamente falso. Eso no hay ninguna duda. Y hay un otro elemento, me parece más cerca de ustedes, es el número de agricultores, sobre todo de pequeños agricultores, que dejan el campo, porque su actividad ya no es suficiente para cubrir los gastos de la producción. Bueno, todo este contexto, que no voy a prolongar más, porque tenemos otros temas más urgentes a discutir con ustedes, nos conducen a una conclusión, es que el proceso productivo de la agricultura, así considerando tanto la actividad animal como la actividad vegetal, porque la agricultura es un todo, no es solamente parte vegetal como mucha gente confunde, está en una situación muy grave. Está caracterizada por un dato muy importante de FAO. En el año 2010 había para cada habitante del mundo 0,2 hectáreas de suelo agrícola. Y ahora, para los años 25, se estima que
de una parte de la población humana va a estar cerca de los 8.000 millones, 7.900 millones. Sin embargo, la cantidad de suelo para cada habitante baja para 0,16. Entonces, es necesario entender que paralelamente a que hay un aumento de la población humana, hay una reducción de área para la producción de alimentos. Esto puede llegar a una situación catastrófica, desde luego. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos conciencia del problema y, sobre todo, que nosotros podamos discutir las formas de superar la dificultad. Porque también venir acá, ustedes que hacen la generosidad de un sábado a la tarde, reunirse para escuchar una conferencia y no dar ninguna solución, sería realmente una situación, una posición, a mi juicio, muy fea. Por eso, nosotros vamos a analizar un poquito el problema para que se pueda bien entenderlo. Y enseguida, obviamente, vamos a considerar las formas de salir del problema. Cuando ahí por la década de 50 del siglo pasado, 1950, los agricultores que cultivaban el suelo tenían un trigo que posiblemente los más viejos que me escuchan se acuerdan. Y más viejo no es una ofensa, es un privilegio. Cuidado, porque cuando se llega a una edad que es considerada vieja, es porque vivió mucho. Entonces, los que eran en 1950, que tenían conciencia, deben acordarse que el trigo, por ejemplo, era una planta de 1,20 m. Hoy, el trigo tiene 60 centímetros, la mitad. ¿Cuál es la implicación de este hecho? Cuando la producción vegetal, como la producción animal, la producción agrícola en general, es un proceso dinámico y dialéctico. Significa que está siempre produciendo cambios que al mismo tiempo que destruyen, recomponen. Esa es la dialéctica. Entonces, cuando se hacía una siembra de trigo y que se sacaba el grano, se dejaba en el suelo la paja. Y esta paja era utilizada o como cama de los animales, que entonces recibía los excrementos, sea heces, sea orina, que mejoraron su calidad biológica, o se quedaba en el suelo y ahí se incorporaba en el suelo como materia orgánica. Y entonces eso producía un proceso permanente de sacar y poner, ¿no? Sacar y poner, que mantenía la situación general con un cierto equilibrio. Y en este momento, 1950, más precisamente 1944, empieza en Estados Unidos, a través de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Ford, un trabajo que fue dirigido inicialmente por un científico muy joven, George Arnold, que se preocupó en aumentar la producción de grano de maíz de México, porque el maíz es
el alimento básico de los mexicanos. Y la producción era muy baja. Entonces empezó a investigar el tema. En este tiempo, ahí por 1946, los japoneses descubren el trigo enano, o sea, el trigo que en vez de tener 1,20 m tenía 60 centímetros. Y entonces estos investigadores se dieron cuenta de que eso era una descubierta extremadamente importante, porque toda la energía que la planta sacaba a través de la fotosíntesis era para una parte atender a demanda de la producción de granos, pero una otra parte muy importante, quizás más importante, era para los tallos, para la parte de paja. Al reducir el tamaño, obviamente que quedó una disponibilidad energética. Y esa disponibilidad energética fue inteligentemente manejada para aumentar la producción de grano. La consecuencia objetiva fue que si el trigo tenía una producción de 3-4 toneladas por hectárea, pasó a tener 10, 12, 14 toneladas por hectárea. Entonces eso realmente es un salto fantástico. Ahora, cualquier proceso productivo depende siempre de energía. No solamente los procesos productivos, la vida depende de energía. Nosotros estamos respirando. Bueno, la respiración es una forma de gastar la energía que tenemos en el cuerpo para sobrevivir, ¿no? Los movimientos que hacemos, todo eso es energía. Y entonces se dieron cuenta que se podía cambiar el aporte de energía de la energía solar por la fotosíntesis, que no tiene costo, no tiene límite, no tiene dueño, que se podría cambiar eso por una otra energía externa que no fuera la energía solar. Y esta energía fue el petróleo. Y entonces se organizó un proceso de producción con alto insumo energético, pero este alto insumo energético proveniente no de energía solar como sería correcto, es sí del petróleo, que es finito, produce polución y tiene un tremendo costo. Y así entonces se estableció lo que se llamó la Revolución Verde, que no fue ni revolución ni verde. Podría decir que fue un movimiento de las desgracias, ahí sería un nombre más adecuado. Y en este momento, a partir del año 1962, entra en escena un agrónomo de la Fundación Ford, Norman Borlaug, que fue un tremendo político y que se dio cuenta que con este cambio de la captación de la energía solar por la energía del petróleo, se producía una tremenda oportunidad de la reproducción del capital de la industria. Y ahí entonces la Revolución Verde pasó a tener un carácter político, que inicialmente tuvo un carácter humanitario. Y ahí empezó todo el proceso que no voy a comentar porque necesitaría mucho tiempo, pero que nosotros ya sabemos cuál es el resultado. Está ahí el resultado. 20% de desierto en España y 2.420 toneladas por segundo en el mundo se pierde de producción. Entonces, mis amigos y mis amigas, la base y la esencia del proceso, del problema, es que el modelo de la producción agrícola es equivocado. Ese es el problema. Bueno, lo que pasó con la roca pasó con muchos productos, porque una técnica, una conducta de la industria es exactamente
con los medios, a través de los medios que ellos manipulan, de ocultar los hechos en beneficio de su propia actividad económica. Entonces, no fue solamente este hecho que fue omitido, muchos hechos, muchísimos hechos, ¿no? Por ejemplo, el inconveniente del uso del arado. Ninguna facultad de agronomía del mundo trata de este tema. El arado no sirve. ¿Y por qué no sirve? Al contrario, trata del arado como se arregla, se regula, se pone el tipo de arado y todo eso. ¿Me entiendes? O sea, siempre es una ciencia que está voltada para los intereses económicos. Y en este caso, obviamente, y usted enseguida va a entender por qué, ¿no? Porque hay una razón por qué ellos ocultaron el tema del polvo de roca. No es una casualidad. Hay un hecho muy importante que determina el origen del tema que en pocos momentos vamos a comentar. De cualquier manera, muchas gracias por su intervención. Y entonces se creó el paradigma de las sustancias solubles. En 1972, un médico norteamericano, Francis Pottenger, trabajando con gatos, trabajó con más de 2.000 gatos. Su cabeza estaba volcada para los gatos. Y uno de los experimentos que él hizo fue en 4 jaulas, ¿no? Puso gatos. Una jaula, todos alimentados con leche, con la leche, ¿no? Una jaula, leche pasteurizada. Una otra jaula, leche condensado. Una otra jaula, leche en polvo. Y una cuarta jaula, leche natural, sin ninguna clase de intervención industrial. Pasados 2 años, él sacó los gatos y sobre el material depositado durante todo ese tiempo para su experiencia, él sembró judías. Y vino una planta en los 4. Pero los 3 tratamientos en que hubo un proceso industrial, las judías eran raquíticas, feas, ¿no? Con una vaina chiquitita. El grupo de alimentados con leche natural, sin ninguna intervención, una belleza, una planta linda, ¿no? Y una vaina grande. Él sacó las semillas de estas plantas y sembró. Y ahí verificó que cuando en las semillas de los tratamientos que la leche había recibido alguna interferencia industrial, un olor muy, muy fuerte. Y los granos de la parte de las vainas donde no había, la leche era puro, nada, lindo y sin olor. Entonces tuvo una curiosidad, ¿qué pasa? E investigó cuál era el motivo del mal olor. Y el motivo del mal olor era una proteína de alto peso molecular llamada escotón. Eso, 1972. En 1981, un francés, Crodobert, publica un libro bajo el título de La agricultura biológica. Y en este libro, en la página 134, reporta la experiencia de Pottenger. Pero
haciendo una referencia a la nutrición de las plantas con proteínas de alto peso molecular. Y al final, cuando trata del asunto, en la página 134 y siguientes, dice lo siguiente: es conveniente que las facultades de agronomía analicen esta descubierta de Pottinger. Obviamente que ninguna facultad de agronomía dio la mínima importancia a esta extraordinaria observación. Y ahí venimos, y en el año 2010, nosotros preparando un libro sobre agroecología y buscando toda la fundamentación de la agroecología, y ya con el conocimiento de todos estos hechos, entonces hicimos un concatenamiento de las informaciones, hicimos una síntesis. Bueno, acá está el problema. Si las plantas se nutren de sustancias de alto peso molecular, como en la naturaleza, es obvio que es el mejor camino. Sin embargo, eso fue negado y es negado por la agronomía convencional. Cuando hace algunos años yo hice una charla y comenté eso en un curso de posgrado, un chico muy atrevido dice: no, eso es una mentira. Así como uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Y después, cuando yo busqué elementos para comprobar lo que había dicho y le envié, no contestó nada. O sea, es así la gente, ¿no? Es muy fácil decir, no anda. Pero la historia no es solamente eso, hay cosas mucho mejores. En la década 70, un otro francés llamado Francis Chabousseau, trabajando con parásitos de la vid, hizo una tremenda descubierta: que los parásitos, sea desde virus hasta el insecto, ¿no?, todos, sin excepción, o no tienen equipamiento enzimático para la digestión, o lo tienen insuficientemente. Y entonces, cuando uno ve eso y conecta toda esta serie que yo traje para ustedes, tiene un susto. Digo, opa, claro. Entonces, si las plantas se nutren de sustancias solubles, la savia está en situación de proteólisis. Y como consecuencia, este es el alimento básico de los parásitos. Entonces, cuando nosotros utilizamos un producto soluble en la cultura de una planta, nosotros estamos llamando el parásito. Si viene el parásito, hay que usar el agroquímico. Y entonces se cierra la dependencia. Bueno, ese es el tema. En la década 50, final de 50, un otro francés, Louis Cavran, trabajando mucho con transformaciones que él identificaba en la naturaleza, creó la teoría de la transmutación de los elementos. O sea, los elementos se transforman según condiciones específicas por acción de las bacterias e enzimas. Y que entonces, por ejemplo, el oxígeno, que tiene peso atómico 16, y el magnesio, que tiene peso atómico 24, 16 con 24, 40, producen calcio, peso atómico 40. Cálcio, peso atômico 40, menos oxígeno, peso 16,
produce magnesio. Y ahí empezó a hacer muchas experiencias. Y una experiencia clásica de él es que si nosotros hacemos una investigación con huevos de gallina, se sacan los huevos, se lo pesan para el mismo peso y un grupo de huevos queda como testigo y el otro va a la incubadora. Cuando nacen los pollitos bebé, se mide el calcio. Y entonces, el calcio que tienen los huevos y el calcio el que tienen los pollitos en el momento de nacer, que no hubo ninguna interferencia, los pollitos de nacer tienen 4,92 veces más calcio que el huevo. ¿Cómo hace? ¿Cómo pasa eso? Claro, la agronomía convencional no tiene explicación. Nosotros tenemos a través de la transmutación. Yo, en mi campo, ¿no? Mi proyecto de pastoreo racional base, que tuvo 38 años de trabajo ahí, empecé con un nivel de fósforo de 0,96 ppm. Cuando cerré el proyecto, por otras razones que no tienen nada que ver con PRV, estaba en 28. Hice un balance del fósforo que había entrado en algún tipo de fertilización que hice hasta el año 80 y lo que salió en leche y carne, y lo que salió en leche y carne era muchísimo más. Entonces, hubo un aumento de fósforo a partir de la vida del suelo, sin agregar fertilizante. Ahora, en esta sucesión de hechos extraordinarios, ¿no? Hay un trabajo de un australiano que trabajando en Inglaterra, donde está hasta hoy, Windelson se llama. Él verificó lo siguiente: cuando un suelo tiene porosidad, tiene buena estructura, hay un proceso en los micrositios de absorción de los nutrientes que es comandado por el gas etilénico en el suelo. ¿Acaso hay algún ingeniero agrónomo acá en presente? No, la lástima. Porque los ingenieros agrónomos no saben de eso. No se estudia eso en la facultad. Se estudia que el etileno es un gas que se utiliza como un estimulador, ¿no?, de la maturación de los frutos. En el suelo, ni una palabra, ni una letra. Pero él, estudiando la acción del gas etileno, se dio cuenta de lo siguiente, o identificó lo siguiente. Normalmente, yo creo que voy a pasar una figura. A ver, ¿dónde para avanzar? Ahí está. En esta figura, ustedes pueden observar, ¿no? Un poquito fuera del foco. Se puede observar, esa figura es un suelo, es 1 centímetro cuadrado mental. ¿Te veis la parte ahí de... ¿No tienes? Ah, yo dejé con el mío, pero ahí la parte más alta que está esta curva, ¿no? Y es la parte externa, digamos, de una fracción de suelo. Y ven, por ejemplo, acá hay una entrada, ¿no? Y esta parte más grande son minúsculos granos de piedra, de roca. Pero hay espacio
entre los granos. Por eso la porosidad. Y ven que hay animalitos y hay muchas bacterias y enzimas. En este ambiente, que es un ambiente óptimo desde el punto de vista físico, ¿no?, hay este mecanismo, o sea, el gas etileno. No, antes de eso. El oxígeno entra, ¿no?, por la porosidad que tiene. Y cuando entra el oxígeno, las bacterias que dependen del oxígeno para vivir se multiplican rápidamente, con una velocidad tal que llega un momento que agotan el oxígeno. Al agotar el oxígeno de este ambiente, de este microambiente, las bacterias que no dependen del oxígeno, llamadas anaerobias, se multiplican rápidamente. Y esas bacterias anaerobias segregan el gas etileno. El gas etileno va a actuar sobre el radical ferro, que tiene en el suelo dos posiciones, como férrico, o sea, con 3 valencias, o ferroso con 2 valencias. Férrico con 3 valencias tiene un alto poder eléctrico de retención de los elementos. Entonces, mientras el ambiente de los micrositios está por la acción de las bacterias aerobias, el hierro prende los elementos e impide incluso la lixiviación. Pero el gas etileno actúa sobre este radical y lo transforma, que es férrico, en ferroso. O sea, pierde una valencia. Al perder una valencia se queda F2. Y al perder la valencia, pierde también la carga eléctrica. Perdiendo la carga eléctrica, disponibiliza los nutrientes justamente en el punto donde haya la absorción para las plantas nutrirse. Y así se alimentan las plantas de la naturaleza. Entonces, ahora vemos que de una parte, ¿no?, la ocurrencia de parásitos está en dependencia del peso molecular de la savia. Si trabajamos con altos pesos moleculares, no hay parásitos. Si no hay parásitos, no hay necesidad de agroquímicos. La otra parte, ¿no?, si tenemos un suelo con estas características, ¿no?, entonces hay un proceso interno del suelo, de la vida del suelo, que transforma los elementos en sustancias que la planta necesita, y en el justo momento y local que la planta exige. Pero cuando Kervin hizo la teoría de la transmutación de los elementos, él decía que eso se daba por la acción de bacterias y enzimas a baja energía. Y eso en el año 50. Pero en el año 65, un científico soviético, Mishulin, descubre que la radiación de un elemento produce una tremenda carga energética. Y él menciona que la radiación de un gramo de un elemento produce una energía igual a 10 elevado 20, potencia 20, ergs. Un erg son 9 elevado a 7 joules. Un joule son 0,246 calorías. Entonces usted ve que es una energía
fantástica. Para que se tenga una idea, 1 gramo, ojo, 1 gramo, esta energía es capaz de elevar de 0 a 100 grados 200.000 toneladas de agua. Bueno, es la bomba atómica, ¿no? Vale, sí, es una cosa más sencilla. Entonces, hoy nosotros tenemos ya un concepto cerrado, o sea, si tenemos, y ahí viene el problema del polvo de roca. El polvo de roca tiene alto peso molecular. Y entonces no interesaba a la industria que eso tuviera divulgación. Ya la cosa se quedó entre investigadores y nada más. Porque si tenemos alto peso molecular, no hay enfermedades. Si no hay enfermedades, no necesitamos agroquímicos. Si tenemos un suelo con alta porosidad y que no se mueve nunca, que no se toca en el suelo, tenemos la transmutación de los elementos que faltan a la planta. No hay, por tanto, necesidad de abono, de fertilizantes. Entonces vean que los procesos naturales son capaces de aportar la fertilidad de los suelos sin necesidad de ninguna clase de fertilizante. Y es muy fácil de comprobar eso, facílimo. ¿Ustedes conocen, por acaso, un monte donde el suelo sea malo? Nunca. Por eso, ¿cómo se dio la ocupación, digamos, de Europa? Fue talando los árboles y sobre el residuo de alta fertilidad se hicieron los cultivos, que posteriormente se deterioraron por mal uso, pero originalmente muy bueno la fertilidad. Entonces esa es la fertilidad natural, que no había ninguna clase de fertilizante. Y ahí la savia era o es formada por sustancias de alto peso molecular. Entonces, entendiendo estos procesos, el costo de la agricultura baja enormemente, porque no necesitamos agroquímicos, no necesitamos fertilizantes, sino en dosis mínimas y situaciones especiales. Obviamente que eso tiene una alta repercusión en el costo de producción. Ahora, en esta línea, ¿no?, de razonamiento, que se dispensa el uso de estos llamados insumos, entra un problema llamado arado, ¿no? Porque el arado es un factor de destrucción de vida. No existe, como decía Faulkner en 1943, no hay ninguna comprobación científica de que hay necesidad del arado. Y hay muchas comprobaciones de que sin arado funciona mejor. Pero ¿cómo surge el arado? ¿Cómo apareció el arado? Bueno, eso es algo que nadie sabe, pero se supone. Y la teoría que yo pienso que pasó fue lo siguiente. Hace 10 o 12 o 15 mil años, que los vegetales, la humanidad pasó de cazadora a agricultora, o sea, con la disminución de la caza, empezaron a buscar alimentos vegetales.
Y los granos eran más fáciles porque producían todos los años. Y ahí hacían una producción muy, muy empírica, ¿no? Hasta que, por una circunstancia cualquiera, uno de nuestros ancestrales tocó el suelo, ¿no? Y tiró una semilla. Y pasó a observar. Y esa semilla germinó. Y ahí vino. Y vino una belleza en comparación con las semillas que él tiraba sin tocar el suelo. Entonces, inteligentemente, bueno, si toca el suelo, si mejora, si mueve el suelo, mejora la producción. Y de este pequeño ejemplo manual pasó ¿cómo se llama? Me falta la palabra en español. O sea, un trozo de madera, ¿no? Un palito de madera. Y comenzó entonces a tocar el suelo porque eso producía más. Y ahí se dio cuenta que con un gajo que tuviera una horquilla, una horqueta, ¿no? Pasando el suelo, mejoraba. Y ahí empezó entonces, cambió la tracción humana por la tracción animal. Ahí, antes de la Revolución Verde, con la idea de hierro, entonces se crea el arado de hierro, y ahí viene hasta nuestros días. Entonces, ustedes tienen así, digamos, un cuadro muy rápido, desde luego, ¿no? ¿Por qué se llegó a la situación que se está viviendo hoy? Ahora, volviendo un poco a la situación de España, yo no veo ningún motivo para arar el suelo, ningún motivo. Y me llama mucho la atención que los cultivos de frutales son casi todos con suelo arado. Eso es una tremenda equivocación. Primero, porque destruye la estructura que nosotros vimos ahí en la figura, ¿no? Y al destruir la estructura, impide los procesos naturales de transmutación, de ciclo etilénico, de eutrofobiose. Al impedir estos movimientos, viene el soluble. Y el soluble, con el soluble viene la dependencia de los parásitos y de los agroquímicos. Sin embargo, si nosotros no tocamos el suelo, viene una vegetación. Esta vegetación protege el suelo, porque impide la evaporación. Y ustedes acá tienen un nivel de lluvia muy bajo. Entonces, ya dejar el suelo sin vegetación en un ambiente con más humedad ambiente es muy malo y malísimo acá, porque usted tiene baja precipitación. Entonces no existe ninguna razón seria para decir no, tiene que arar, a no ser, claro, creo que la inteligencia de cada uno y de cada uno de ustedes ya se dio cuenta. ¿Por qué eso ocurre? ¿Quién se beneficia de todo eso? Los agricultores están quebrando, saliendo del campo, los pequeños sobre todo. Y los grandes ya no pueden pagar la cuenta. El suelo está destruido. ¿Y quién gana con eso? La industria, las multinacionales. Entonces, hoy, la agronomía no es otra cosa que un detalle de la industria. Y no se dan cuenta mis colegas ingenieros agrónomos. No se dan cuenta que son formados en una facultad. ¿Para qué? Para vender máquinas, para vender fertilizantes, para vender semillas.
Se producen vendedores, no profesionales. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es así. Primero, no tocar el suelo, bajo ningún concepto. Entonces, para eso, la parte de siembra, hacerla con directa, siembra directa. ¿Qué es siembra directa? Es no mover el suelo. Y ahí hay dos formas básicas, ¿no? Una es tirando la semilla al voleo, cuando se tiene animales, y es muy importante que los animales estén presentes, que la finca tenga animales y vegetales, eso mejora mucho el ambiente y la producción. Y los alimentos, los animales van a pisotear para dar adherencia de la semilla al suelo. La humedad hace la germinación, emite una radicela, esta radicela por el poder de turgencia, destruye la capa del suelo que está más impermeable, tornándola permeable, y ahí entonces se produce la planta sin ningún problema. Ahora, no es solamente siembra directa. Siembra directa es un manejo necesario, pero junto con la siembra directa hay necesidad de un conjunto de técnicas que son muy importantes y que tienen por objetivo dos cosas básicas, ¿no? Que son mucho más. Una es aumentar la diversidad y la vida del suelo. La base de todo el proceso productivo está en la vida del suelo. Si ustedes tienen un suelo con alta actividad vital, es un suelo de alta fertilidad. Y si usted tiene un suelo, como usted viene acá con la radio, con esta alta cantidad de equívocos, ahí no. Ahí van a producir dependencia. Y la otra es, por ejemplo, son procedimientos tecnológicos que conducen a la biodiversidad. La vida es siempre producto de la biodiversidad. Nosotros, por ejemplo, no existe un ecosistema, un bioma en el mundo solamente de animales, como no existe solamente de vegetales. Siempre hay animales y vegetales. Entonces, la biodiversidad es que asegura esa estabilidad en la producción. Y la biodiversidad que la Revolución Verde destruyó a través de los monocultivos y creó los monocultivos para poder vender máquinas y crear más la dependencia que otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se tiene vida del suelo y biodiversidad, tenemos los elementos básicos para la producción. Tampoco es solamente estos dos. La rotación de cultivos, o sea, no es todos los años plantar trigo. Un año trigo, otro año puede ser un frijol, o una sandía, ¿ves? Que ustedes llaman acá frijol, judía, sí, ¿no? La asociación animal-vegetal, y siempre un dato muy importante es cuando se hace una agricultura permanente, una agricultura realmente sana, se debe dejar en una parte, en una parcela, en una parte del todo, ambientes que no se tocan, que se lo dejan. ¿Por qué? Porque ahí, primero, es un factor importante de biodiversidad. Segundo, porque en esta biodiversidad vienen los
controladores de los parásitos, pero controladores naturales. Volvemos al monte. En un monte existen todas las plagas que están ahí. Sin embargo, no hay ningún efecto deleterio. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre los predadores y los predados. Y ese equilibrio permite la vida, ¿no? O el desarrollo de la vida. Entonces, así tenemos un cuadro de las causas de los problemas que estamos viviendo y de los medios de solucionar las dificultades y cómo avanzar. Ahora, en todo eso hay algunos conceptos. Por ejemplo, y ahí viene un poco el problema de la roca, ¿no? Cuando a nosotros nos preocupa, siempre, como primero factor, que es el hambre humana. Eso es una barbaridad. No se puede aceptar que un niño se muera por falta de alimento. Eso de ninguna forma. Entonces, para que esto no ocurra, los procedimientos tecnológicos que se proponen necesariamente tienen que ser viables y ejecuibles en cualquier escala. De la misma manera que es muy importante que un agricultor de 3 o 4 o 5 hectáreas lo haga, es importante también que a través de una producción colectiva se pueda tener 50, 60, 100, 200 mil hectáreas. Porque eso es la forma de contrapor, ¿no?, una producción sana, sin venenos, al agronegocio. Si nuestra tecnología no es capaz de tener una escala de confronto, cuidado. A lo mejor es una tecnología que interesa a las multinacionales, porque en cuanto una persona que tiene inquietud, que tiene conciencia de la necesidad del cambio, se dedica, por ejemplo, a una pequeña producción local, una huerta, por ejemplo, sin veneno, y se dedica a todo eso, pero de una forma que no es posible transformada en una escala, este cerebro está inerte delante de la necesidad de su acción inteligente contra el agronegocio. Entonces, finalmente, este tipo de trabajo beneficia al agronegocio. Entonces, los presento de una forma muy rápida, ¿no?, rapidísima, un panorama muy optimista, muy optimista. Yo tengo, porque veo que hay el mensaje de la producción sin venenos alcanzó dimensiones muy, muy amplias, sorprendentes, y que naturalmente la media no lo publica, no lo divulga. Les doy algunos ejemplos. Nosotros hicimos un trabajo en la Patagonia chilena, ahí en la Tierra del Fuego, cerquita del Polo Sur, con pastoreo racional basal. Y eso ha producido un resultado muy importante, positivo. Este resultado positivo llegó al conocimiento del ministro de Agricultura. Y el ministro de Agricultura convocó una reunión en noviembre del año pasado para establecer las líneas de una política pública para desarrollar el PRV en la Patagonia. Entonces, eso cambia completamente, ¿no? Además de ser una negación de toda la investigación agronómica que no consiguió
de tener la baja del stock de ovinos, que en un siglo bajó 1 millón de cabezas, significa también aceptar algo nuevo, que es tan nuevo cuanto la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo que le puedo dar, así de ejemplos concretos, en Brasil hay una muy fuerte tendencia de utilización de estos métodos agroecológicos en la producción de grano y de leche y de carne, que permite a los agricultores que estaban vendiendo sus tierras porque no tenían condiciones de pagar las cuentas a gente próspera y feliz. Entonces, tenemos ejemplos en muchos lugares del mundo que podemos mencionar. Pero me gustaría mucho trabajar con ustedes acá. Y me gustaría mucho enseñar a ustedes hechos acá en España. Para que ustedes tengan una idea de la posibilidad real que existe del cambio, ¿no? Y es urgente, es inadiable. Entonces podemos ahora pasar a algunas... Sí, a la otra. Bueno, ustedes ven aquí un campo en Guadalajara. Este campo totalmente destruido la vida. Ustedes ven que es un desierto, ¿no? Y lo que tengo ahí en la mano es una maleza con espinos, que era la única cosa que venía acá. Y entonces, el propietario, el dueño, el agricultor, me consultó de cómo podía solucionar este problema. Ahí viene un problema concreto, ¿no? Y entonces yo dije, mire, nosotros no hacemos milagros. Eso está reservado a Jesús Cristo, ¿no? Pero es un proceso. Y este proceso empieza aumentando el nivel de materia orgánica del suelo. ¿Cómo? Sembrando. Así. Con siembra directa. Entonces vamos a ver la comparación de este suelo con el suelo que está al lado, ¿no? Ahí, en el monte, ¿no? Vamos a ver la comparación de los dos suelos y enseguida ver usted a la fecha, ¿no? O a septiembre del año pasado, y vamos a ver fotos de abril de este año. Mire, un suelo con una compactación que el cuchillo entró nada más que 5 centímetros. Una piedra, una roca, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, en la mano derecha el suelo del monte y en la mano izquierda una muestra del suelo que había en el campo, ¿no? Porque está un poquito fuera de foco. Entonces, en este ambiente hicimos una siembra, ¿no? De una mezcla que tenía con siembra directa, pero en esta máquina la siembra directa es con una pequeña reja, que no es buena. La buena es que tenga un disco, que haga solamente una abertura para depositar las semillas, nada más. Pero no había otra máquina. Eso ya 9 de abril, sin nada, nada de abono, nada, solamente siembra. Hicimos la mezcla de
Qué belleza, ¿no? Comparen esta foto con la primera. Pero vean, usted ve, claro, no se nota mucho porque lamentablemente la figura está un poquito fuera de foco. Pero usted puede ver, por ejemplo, es muy importante y yo voy a comentar también. Vean aquí arriba, ¿no? Más un poquito arriba. No traje, ¿no? Vean leguminosas, ¿no? Entonces hicimos una mezcla de leguminosas nativas, de leguminosas que podían producir masa verde, materia orgánica, con gramíneas. Ahora, ¿por qué la leguminosa? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿A qué profundidad? La semilla, en este caso más o menos 3 centímetros. Pero puede ser superficial, ¿no? Si tiene humedad, puede compactar. Y no necesitan, la profundidad sería de 2 a 3 centímetros los granos y 1 centímetro las leguminosas, que son chiquititas, y las leguminosas que tienen semilla más grande, entonces también 2 o 3 centímetros. Todo eso en aquel campo feo, ¿eh? Y acá, a la derecha, con laboreo convencional, con fertilizante, todo eso, a la izquierda, nada más que manejo. Ahí está, te ve la diferencia. Ahora, ¿por qué hay esta diferencia? Que aquí la figura de la izquierda, que está mucho más verde, ¿no?, que la derecha, que está pobrecita, ¿no?, pidiendo vida. Es que cuando nosotros introducimos la leguminosa, esta leguminosa, en un suelo ávido de vida, ¿no?, pidiendo vida, recibe una leguminosa que tiene nódulos. Esos nódulos son poblados por resóbio. Y los resóbios son microorganismos que captan nitrógeno de la atmósfera. Entonces, el campo de la izquierda está verde así por la leguminosa que nosotros pusimos. O sea, la misma planta aportan nutrientes para otras plantas que por su vez generan materia orgánica, y entonces hay una hélice orgánica que va cada vez mejorando más. Yo pienso que en 4 años se recupera este suelo, pero en 4 años, no se puede hacer milagros, ¿no? Bueno, así, y además ya veo que pasé un poquito del tiempo y de la paciencia de ustedes. Yo traigo un mensaje de mucho optimismo. ¿Por qué optimismo? Porque tenemos la tecnología. Hace 10 años, por ejemplo, nosotros teníamos esta misma posición, pero no teníamos cómo hacer. Hoy tenemos cómo hacer, no hay ningún problema. O sea, por ejemplo, si la alcaldía de acá quiere hacer un programa de desarrollar tecnología sin veneno, nosotros podemos aportar el conocimiento, no hay ninguna dificultad. Y eso es muy importante, porque una cosa es hablar de un problema y no dar solución. No, nosotros hablamos del problema, entendemos el problema como hicimos para ustedes y decimos la solución. No es una posición catastrófica. Es una posición racional, una posición que piensa ser inteligente. Bueno, quiero decirles que hoy realmente la humanidad vive muchos problemas, que son problemas creados por segmentos de la humanidad que ven
y la plata su ídolo. Y a veces cuando yo pienso en por ejemplo, Bill Gates, ¿no? Que es una persona que tiene tanta plata que quiere incluso hacer un teatro en el polo. Ahora yo pienso lo siguiente, cuando él se muere, ¿dónde va la plata? ¿Él lleva en el cajón, para el túmulo? No. Entonces son situaciones que realmente deshumanas, ¿no? Y que no tienen ninguna preocupación ni ningún problema en matar gente. Nosotros no. Nosotros trabajamos para la vida, como dijo Ana. Y un aspecto que yo no comenté, pero que es muy importante, es que los procedimientos convencionales con uso de agroquímicos y de transgénicos son productores de cáncer. Nosotros tenemos una investigación ahí en la Universidad de Florianópolis sobre la causa, no, perdón, sobre la profesión de la gente que se muere de cáncer. Y entre 40 profesiones distintas, ¿no? Las más diversas, el promedio es de 0,5 a 1,5% en general. Agricultores, 26%. Entonces es directa la acción. Y eso las multinacionales niegan. Dicen que no es así. Es que ellos no consumen los productos que ellos hacen la humanidad producir. Entonces, yo les dejo un mensaje de optimismo, pero al mismo tiempo que tengo mucho optimismo, veo también que hay una inercia, una inacción, una ausencia de acción. Y es exactamente por eso que nosotros estamos haciendo todo ese trabajo, buscando aclarar un poquito, discutir con ustedes, para que cada uno sea un factor de vida, un factor de felicidad. Porque total el humano hoy ha conquistado tanto, su ciencia ha conquistado tanto, que sí, la humanidad puede tener una vida tranquila, una vida feliz. Entonces, si tenemos los recursos, si tenemos los medios, si tenemos el camino, ¿qué falta? La acción. Y la acción se hace a través de un proceso de organización. Y esta es la importancia que tiene agricultura generativa, que está buscando organizar la gente, llevando conocimientos, llevando tecnologías, ¿no? Para que la gente pueda salir de este cuadro tan feo que fue producido por las multinacionales. Y espero que eso sea un mensaje de mucho optimismo y un mensaje a favor de la vida. Porque, como digo siempre, y como decía el poeta, lo que hay de mejor en la vida es el encanto de vivir. Gracias. Gracias. Bueno, ahora discutimos un poco, ¿no? Quiero escuchar a ustedes también. No tenemos micro de sala, encenderla. Así que, bien, así, bien potente, sí, por favor. Que te oiga el profesor. Sí. Yo quería preguntar dos cosas. La primera, la multitud de piedras de distinto tamaño en un campo, ¿es beneficioso? ¿Es perjudicial? ¿Es mejor apartar las piedras grandes? Yo no entendí. ¿Las piedras? Sí, las piedras, sí. Sí. Las piedras, imagínense un campo con muchas piedras de distintos tamaños.
Grandes, pequeñas, medianas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que quitar las piedras grandes? ¿Hay que quitar todas las piedras? ¿Qué opina usted? Bueno, lo que está en el luego le hago la siguiente pregunta. Bueno, las piedras en general son factores negativos para la mecanización. Sin embargo, hoy usted dispone de... Nosotros tenemos un proyecto en la Argentina que es un campo que tiene solamente piedra. Y abajo de la piedra suelo, desde luego, ¿no? Y se pudo hacer un buen cultivo con una máquina de siembra directa, con un disco muy fuerte que iba no rompiendo, pero afastando y poniendo la semilla. Porque cuando usted pone la semilla en el suelo y hay humedad, y si la semilla está en adherencia, eso es horrible. Y si germina, ahí no hay problema. Ahora, claro que es un factor negativo de mecanización. Y por otra parte, también hay, por ejemplo, para el cultivo de la vid, ¿no? Si usted tiene piedra, eso le da un calor del suelo para el grano de uva y que mejora mucho el azúcar. Entonces, como todo en la naturaleza, tiene cosas positivas y cosas negativas. Preguntar después es el tema de los animales. ¿Y qué? El tema de los animales en el campo. Nosotros no tenemos animales aún en el campo, entonces nos han dicho por una parte que es beneficioso, por otra parte perjudicial, porque puede compactar el suelo, qué cantidad de animales, qué tipo de animales. Bueno, no tener animales no impide la producción, pero es mucho más difícil. Si usted puede tener animales, entonces ahí todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los animales excrementan y los excrementos de los animales son factores de vida. Entonces es una forma muy rápida que usted tiene de mejorar la fertilidad del suelo. Nosotros tenemos un proyecto en la Argentina de 30.000 hectáreas, no es una cosa chica. Y este suelo estaba en un proceso de degradación muy fuerte. Ya teníamos más líquenes, que es la primera etapa, digamos, de la formación del suelo a partir de la roca. Bueno, hicimos 5 años, dividimos en distintos lotes de entre 200 y 300 hectáreas, y 5 años de pastoreo racional guasá y 5 años de grano en rotación. Perfecto. Entonces, sí, con el animal es mucho más fácil. Yo pienso, por ejemplo, que cuando veo el olivo y otras plantas totalmente limpias, una cosa muy fea, ¿no? Yo pienso que es posible asociar animales, sobre todo ovejas, ¿no? Que hay una buena tradición en España con la cría de ovejas, históricamente incluso, y que aporta fertilidad y da un incremento de renda, ¿no? de plata. Entonces, sí, es perfectamente posible. Sobre todo porque hoy, con el alambrado electrificado muy generalizado, es muy fácil todo eso. ¿No? Muy fácil. El olivo, por ejemplo, se puede comer los animales, pueden estropear el olivo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? ¿Los animales? Sí, por ejemplo, el olivo, Ajá. una plantación de olivo,
Los animales pueden comerse las cabras, pueden comerse las hojas de los olivos, Bueno, está bien, pero usted no necesita poner cabras, se puede poner oveja. Lógico, ¿no? Ahí usted tiene que inteligentemente ver qué animales son compatibles con lo que usted está produciendo. Porque, por ejemplo, la cabra puede ser interesante en una planta en que los brotes sean innecesarios, ¿no? En fin, hay muchas posibilidades y desde luego hay que respetar el comportamiento de cada especie, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero que sí es que se puede. Para decir que el profesor es el número uno en el mundo, por así decir, del pastoreo racional guasán, que es un estilo de pastoreo que lo que hace es integrar los animales y las plantas de manera inteligente, de manera gestionada, para que el animal contribuya a aumentar y a mejorar muchísimo la fertilidad del espacio. O sea, que sirva para incrementar la vida y todo del suelo en lugar de dañarla. Pero hay que gestionar bien. Y el pastoreo racional guasán está resumido en este libro, que es bastante difícil de conseguir y entonces por eso hemos hecho traer 40 copias que ya nos quedan la mitad así. Y entonces las tenéis aquí, si alguien quiere comprarlo, este libro explica más a fondo lo que nos estaba contando el profesor y luego explica pastoreo racional. Pues si alguien lo quiere, los tenemos aquí. Decir también que teníamos previsto un curso de pastoreo racional guasán de un día, el sábado que viene, el 28, en Cádiz. Parece ser que lo vamos a tener que cancelar porque no hay gente suficiente apuntada y no se han encontrado apoyos económicos que lo puedan sostener. Con lo cual, vamos a ver, pero lo digo también por si a alguien ese tema le interesa como para hacer un curso, que nos lo diga de inmediato, porque el lunes vamos a tener que tomar la decisión de si se cancela o no, o se da adelante ese curso. Se ha hecho varias veces ya aquí en Iberia y la gente que ha acudido pues ha quedado encantada. Lo que pasa es que como es algo diferente, es algo que además te lo tienes que sufragar tú, el curso y los gastos, y además tampoco es la mejor época del año ahora mismo para hacer un curso para productores, porque está todo el mundo muy bien. Así que lo dejo ahí por si alguien lo quiere atrapar. Ahí está lo mismo. ¿Usted tiene? Sí. Una pregunta sobre el cáncer. ¿Sobre? El cáncer. El cáncer, sí. Creo que los agricultores tienen más cantidad de cáncer, lo he entendido yo, un 26% más. ¿He entendido yo mal o lo he entendido bien? Cuando ha comentado el índice de cáncer. Sí. No, la investigación que hace el gobierno de Santa Catarina es cuando hay un ámbito, una muerte, ¿no? de cáncer, ellos investigan la profesión de la persona y el resultado es que en 40 profesiones, todas, ¿no? Básicamente todas, tanto profesionales liberales como trabajadores, todos, el nivel de cáncer es de 0,5 a 1,5%. En agricultores, la causa del cáncer es causa muerte de 26%. Sí, lo he entendido, pero la causa de eso sería los pesticidas. Claro, lógico. Sí, bueno, eso hay un libro escrito por una francesa, Monique, que escribe así exhaustivamente. Y hay una traducción acá en España, de la Casa del Libro, que se llama, tiene dos. Uno se llama El mundo de la Monsanto y otro El veneno que nosotros comemos todos los días. Nosotros hoy, cuando nos tomamos algunas precauciones, estamos consumiendo alimentos que son cancerígenos. Y entonces, si ya hay una predisposición, si ya hay una situación emocional de estrés, es muy fácil de tener un cáncer, ¿no? Lamentablemente tengo una hija que tuvo cáncer y que se cuide.
Entonces es una enfermedad terrible, ¿no? Porque por lo general son casos terminales. Y claro que son, así como dice en las cajitas de cigarrillos, que eso mata, debía haber también en todo, cuando tiene el señal de transgénico, eso mata. Porque mata de verdad. Por eso estamos aquí discutiendo con usted y veo con mucha responsabilidad que ustedes todos están acá. Nadie se fue. O sea, porque es un asunto que les interesa, obviamente. Y eso es muy importante. Y ese es el primer paso. La próxima. Las técnicas que tienen la gente de Jairo Restrepo y esas técnicas de la mierda de vaca y todas esas técnicas, ¿ustedes también la usan? ¿De qué? De mierda de vaca de Jairo Restrepo. ¿Ustedes usan esas técnicas sobre los genes? No, el problema es así. Nosotros trabajamos con los factores naturales. Los factores naturales que se pueden maximizar a nivel de escala universal, humana, ¿no? Entonces, estas tecnologías de productos y todo eso son tecnologías muy, muy puntuales, que para un pequeño productor por veces puede incluso tener un buen resultado. Pero nosotros con los procedimientos que usamos dispensamos estos productos porque la naturaleza los hace naturalmente. Y hay algunas equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos en Brasil una científica que trabajaba con lombrices y tenía un conocimiento muy, muy fuerte. Tanto que había algunos temas de la vida de las lombrices que solamente ella podía cambiar ideas con una persona de Nueva York y otra de Moscú. Tal el nivel de profundidad, digamos, que estaba. Y ella, muy, muy impresionada con todo lo que estudiaba, intentó de hacer siembra de lombrices. Y fue un fracaso. Porque las lombrices demandan dos condiciones: humedad y materia orgánica. Cuando estas dos condiciones existen, hay un poblamiento natural que es hecho básicamente por los pájaros. El pájaro va en un sitio donde hay lombrices, come la lombriz que tiene los huevos y los excrementos del pájaro, y entonces ahí se multiplica, ¿no? Entonces, son procedimientos, digamos, que tienen su función específica y situación específica, pero nosotros no usamos porque tenemos otros procedimientos que son más naturales, dan menos trabajo a la gente y son más eficientes desde el punto de vista de la fertilidad del suelo a través del incremento de la vida del suelo. O sea, nosotros, digamos, filosóficamente, ¿no? Si nosotros mejoramos las condiciones del ambiente, automáticamente la naturaleza recompone. Si nosotros, en vez de mejorar las condiciones del ambiente, agregamos determinados procedimientos, pueden o no ser efectivos. ¿Está claro, no? Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo quería preguntar una cosa. A ver, cuando termina la siega de por ejemplo, de un cereal, vienen los pastores y se comen el rastrojo, digamos, que queda. Lo que pasa es que, claro, al ser pequeñas parcelas,
se pueden llevar, bueno, los pastores se llevan las ovejas a, bueno, su ganado a otras parcelas. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Mire, la sabiduría del campesino tiene que ser respetada y entendida. ¿Por qué el pastor hace eso? De una forma intuitiva, de una forma empírica, él hace un pastoreo racional, porque va con su rebaño a un sitio donde hay comida, come, terminó la comida, va a otro que tiene comida. Entonces, obviamente que eso es una cosa correcta, ¿no? Ahora, muy trabajoso, y él puede hacer eso de una forma mucho más eficiente haciendo un PRB. Ahora, claro que desde el punto de vista, si usted encara el tema como un aprovechamiento de un rastrojo, seguro que es muy bueno. ¿Algo más? Es que había entendido que cuando el rastrojo se pudre, que era bueno para como abonar la tierra. Entonces, ¿es mejor eso o dejar que pase el ganado y se ponga el rastrojo? ¿Que pase el ganado? Sí, o sea, lo que me quiero decir es que cuando el rastrojo se queda en la tierra, cuando ya pasó la segadora, yo tenía entendido que era mejor enterrar el rastrojo No. para abonar la tierra. No. Ahí es así. No. Primero, nunca arar. Jamás. Olvídese. La humanidad progrede mucho el día que todos los arados del mundo van a la cocharra. No, arado de ningún, arado, arrastra, subsolador, no. Ahora, es muy importante cuando usted hace, por ejemplo, si usted está haciendo heno, ¿no? Entonces corta y saca el material para el heno. De poner en el potrero o en la superficie donde usted sacó el heno, poner algunos animales a pastar, algunos bovinos, porque cuando van a pellizcando, dejan la saliva, y la saliva tiene la facultad de aumentar de 30 a 40% la velocidad de rebrote. Entonces, una área que usted saca para heno, por ejemplo, y después pasa un animal, eso le da un rebrote más intenso. Ahora, volviendo a su pregunta, dejar poderse sí, sobre el suelo. Nunca toca, nunca. Porque si usted toca, mueve el suelo, como consecuencia, usted destruye la estructura del suelo. Y ahí no va a tener ciclo etileno, transmutación, nada. Sin embargo, si usted deja el material, eso va a producir una fermentación. Esta fermentación está hecha junto al suelo. El producto final de esta fermentación es el metano. Si el material está junto al suelo, el metano, en vez de ir para la atmósfera, para contaminar el ambiente, se queda en el suelo, aumentando la energía del suelo. Entonces eso le da mejores condiciones de rebrote. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, a cada uno y a cada uno de ustedes que tuvieron la paciencia de quedar acá. Opa, casi 2 horas, ¿eh? Usted tiene una paciencia fuerte. Muchas gracias. Mañana sigue el diálogo con el profesor y con su hijo, que ha venido esta vez de viaje con él. Así que vamos a tener el lujo de tener mañana en el curso a los 2 profesores haciendo un mano a mano, hablando sobre la cría de cerdos acá. Decir también que si os interesa, si esto os ha resonado, queréis saber más, ahí tenéis apuntada la página web agriculturaregenerativa.es, es la página web donde intentamos poner información condensada, buenos vídeos y buenas cosas ahí. También tenemos una estupenda y muy activa página en Facebook,
Que es abierta quiere decir que no tienes que tener cuenta en Facebook para verla. Es como si fuera una web también, ¿sí? Y es facebook.com/agricultura regenerativa. Entonces ahí vamos poniendo cosas cada día y ahí, por ejemplo, estamos haciendo seguimiento de esa gira y de otras cosas del profesor y otras cosas de mucho interés tanto para productores como para consumidores. Y hemos creado una nueva área ahí en ese Facebook, que si entras en los álbumes te encuentras carpetas. Y hay carpeta de películas, carpeta de documentales y carpeta de series. Para que el ratito que vayamos a pasar delante de la pantalla, pues nos una. Y son pelis y documentales muy seleccionados que a veces son difíciles de conseguir y ahí está el link para poder descargarla gratuitamente. Así que ahí tenéis una buena fuente que además explicamos un poquito de qué va y si es para todos los públicos, para niños, no y tal, entonces puedes elegir ahí de una buena biblioteca de la que elegir. También tenemos un canal en YouTube, Agricultura Regenerativa, y un foro gratuito donde la gente intercambia y puede poner sus experiencias y ver las de otros. Os recomendamos entrar, echarle un vistazo, pone si es tu primera vez en el foro, haz clic aquí. Pues si es tu primera vez en el foro, haz clic aquí. Y así verás cómo funciona la cosa. Y ya además en el mundo real, que al final es lo importante y lo gustoso, pues volver a decir que aquí hay un grupo muy activo en la zona de Terres de Llevant y que tenéis la suerte de tener a una persona aquí que es Chimo, que está aquí, y Chimo está aquí en la zona del Castelló, muy cerquita de aquí, entonces cualquiera que le interese continuar la conversación o saber qué actividades hay o qué pasa, qué hacemos cuando nos juntamos y todo esto, pues aquí tenéis a Chimo para consultar con él y también podéis dejarnos vuestro correo para que os pongáis en esa lista de contactos. Mandamos pocos mails, pero bueno, cuando tenemos esto, a ver, ¿qué me cuentas? Porque seguro que es algo interesante. Y dar las gracias a Chimo y a la gente del ayuntamiento que son los responsables de que estemos aquí y bueno, a todos nosotras, porque desde luego esto es una cuestión de interés mutuo. Nos interesa a todos los que comemos y eso con suerte lo hacemos cada día. Así que el conocimiento también, cuando uno tiene ciertas cosas, se abren ciertas ventanas, no hay que creérselo, hay que comprobar, hay que ver, pero cuando esas ventanas se abren y realmente te das cuenta de cosas, pues eso también genera una responsabilidad. Así que os invitamos a accionar en base